Hola de nuevo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del toldo Jovive 270 grados. Lo tenemos ya desde hace algún tiempo y ya iba tocando contaros un poquito sobre él. No habíamos tenido ningún hueco libre, pero ahora es el momento, así que vamos a empezar abriéndolo y os contamos un poquito más. Esto que sale aquí son los palos, ¿vale? Es un toldo que en general se va a sujetar solo. Es cierto que por la longitud que tiene justo en la parte de atrás vais a ver que cae un poquito y como nosotros tenemos un portón que se abre de manera lateral, nos viene bien poner al menos un palito ahí. En realidad no nos haría falta más. Puedes poner un palito en cada aspa del toldo, pero a nosotros no nos hace falta. Antes de terminar de abrir el toldo, quería enseñaros los vientos que trae de serie, ¿de acuerdo? Que son, pues estos, unos vientos normales y corrientes, que trae, creo recordar que 4, porque luego si hace viento también puedes fijar los palos con piquetas al suelo para que el toldo pues no ondule en el aire, ¿no? Y trae estos de serie. Nosotras hemos añadido esta pequeña pieza de AliExpress, que es un mosquetón, pero luego aquí trae una pinza que pilla la cuerda, de manera que tú tiras de aquí y tensa. Entonces no tienes que estar tensando haciendo un nudo, que cuando haces el nudo se suelta un poco, ¿vale? Fijaos que aquí pone que aguanta 127 kilos, que no sé si lo va a enfocar, ¿vale? Aguanta 127 kilos y es más que de sobra. Entonces creo que costó muy poquito, como 3 euros o algo así, y te saca de un aprieto. Vamos a tensar el toldo con esto. De acuerdo, pues nosotras usamos el propio enganche de la escalera, que voy a ver si no tiro el móvil, y lo pongo con una mano, ¿vale? Que quedaría ahí enganchado. Espero que no se haya salido del plano y simplemente tirarías de aquí y tensa totalmente. No hay ningún problema, tiras hasta que ha tensado, sueltas y se sujeta solo. Una vez tensado, como podéis ver, queda así abierto. Y como os he dicho al principio, se sujeta sin ningún tipo de palo. No necesitas poner los palos que tenemos aquí, que ahora os voy a enseñar cómo se ponen, pero no haría falta. ¿Qué nos sucede? Que nuestro portón se abre de manera lateral. Entonces, hay veces que el toldo toca un poquito con la puerta o se apoya un poquito en la puerta. Como no queremos que esté rozando, sí que es cierto que solemos poner un palito aquí y un palito aquí. ¿Vale? Que no hacen falta como tal. Como podéis ver, se sujeta y se puede estar, sobre todo si no hace aire, se puede estar sin palos. Pero os voy a enseñar, bueno, son bastante fáciles de poner y no cuesta nada, la verdad. Aquí tengo 2 palos, ¿vale? Veis la funda en el suelo, aquí tengo otra funda, vienen otros 2, en total vienen 4, uno para cada larguero del toldo. Y son súper fáciles de poner, van relativamente a rosca. Tienen un pinchito metálico que se mete obviamente en su agujerito, ¿vale? Y lo levantáis todo lo que queráis y al plegar, ¿vale? Al girar, disculpad, pues se bloquea. Podéis colocar la tela bien, si las moscas os dejan, y quedaría este ya puesto. Ahora vamos a poner el otro, que vais a ver cómo se levanta esa esquina. Ya está, giráis un poquito y queda enganchado. Entonces, ahora ya, obviamente, pues no pega en ningún lado, ¿vale? Lo que ocurría antes es que aquí la esquina tocaba un poquito aquí en la tela. Como no queremos que se esté arañando ni la esté rozando, pues simplemente con un par de palitos se sujeta a la perfección. Y así es como quedaría con los palos. Vale, podríamos poner otro aquí si nos parece que queda muy bajo. También es cierto que a donde me he venido a grabar yo el vídeo, que me he metido en un rincón para que no me vieran mucho, el coche está un poco inclinado, entonces el toldo obviamente ya de por sí se inclina hacia este lado. Y aquí os voy a enseñar dónde se ponen los palos, ¿vale? Que es bastante sencillo y no tiene más. La oscuridad que da es total. Estuve viendo varios toldos y este es de los más opacos. Es como la tela de la tienda de techo, que es la única tienda de techo que yo he visto que aun dándole la luz de lleno
no traspasa nada, es totalmente opaca por dentro. Entonces, quita toda la luz del sol, es completamente impermeable y además tiene esto que me encanta, que se llama vierteaguas, que le da una mínima inclinación al toldo para que no se acumule el agua. No sé si como yo veréis vídeos de gente haciendo overland que siempre ponen toldos y siempre se les acumula el agua. Solo hacen overland cuando llueve, pero es que siempre se les acumula el agua. Ni una sola vez consiguen poner el toldo bien. Entonces es algo que te da una mínima inclinación y hace que el toldo sin ningún problema pues pudiera desaguar en aquella dirección. Lo que os quería enseñar de los largueros que traen una tira LED por dentro. Hace muchísimo sol y aunque todos se pueden ver un poquito, ¿de acuerdo? Y tienes un larguero con luz, 2, 3 y 4. Y este además pilla muy bien para cuando estás trabajando aquí en la parte de atrás del coche, que sabéis que nosotras cocinamos ahí dentro, pues pilla perfecto. En el travesaño que va enganchado a la tienda de techo, como podéis ver, hay una fundita aquí para la powerbank. La mía casualmente no cabe, ¿vale? Y además tiene un cierre de velcro, 2 cierres de velcro, 3 cierres de velcro y 4 cierres de velcro para cuando lo plegamos, pero es que además tiene esta plaquita metálica para que el peso del toldo una vez plegado no recaiga sobre la propia funda, sino sobre el propio metal. Y os recuerdo que este hueco, ¿vale?, tiene espacio para el toldo entero con sus 4 largueros y las 2 fundas con 2 palos cada una, es decir, 4 palos. Otra cosa que nos gusta muchísimo de este toldo es la cremallera. La cremallera de cierre de la funda es súper robusta y súper grande, que además que no se atasca nada y va perfecta. Para las moscas también. Pues a la hora de soltar el toldo vamos a empezar destensando. Obviamente los palos ya los hemos quitado, tiras de aquí y vas soltando y como podéis ver, pues ya está. El toldo va aflojando e incluso se va recogiendo. Joder, la que se arma en un puto momento. Ahora soltaríamos el mosquetón y acompañamos el toldo. Yo normalmente la cuerda no la dejo puesta, la quito. ¿Vale? Que la recogeremos luego. Importante que no se nos olvide. Y nos traemos el toldo para acá. La mejor manera y la forma de que la tela ocupe lo menos posible, ir pasándola hacia la anterior. Así. De manera que así los radios del toldo quedan todos pegaditos. Y lo más fácil, que yo me estaba complicando, es empezar por el que está más pegado ya a la base donde vas a plegar el toldo. Y os voy a confesar que a mí me pilla un poco alto. Si midiera 10 centímetros más, todo sería más fácil. Vale, una vez que has puesto el primer velcro, debo admitir que ya es mucho más sencillo. Vamos a plegar la propia tela y vamos a ir colocando los palos. Me voy a subir para sacar bien la funda y que no se nos atasque. Importante sacar las arandelas, que se me había olvidado. Pues ya estaría cerrado.
Como os decía, es más fácil, obviamente si eres un pelín más alto, a mí me pilla un poquito arriba, tengo que tener los brazos muy extendidos y hacer fuerza muy arriba, pero si lo hubiéramos puesto más abajo, pues molestaría con las puertas y era más incómodo. Además, tenemos la ventaja de que va anclado a la tienda de techo, que algunos me lo preguntabais, por lo tanto se considera carga, tampoco hay que homologarlo. Va enganchado a la tienda de techo va en las barras de techo, no sobresale como para homologarlo, no hace falta homologarlo. Lo único que este coche lleva homologado es el snorkel y la suspensión, ¿vale? La suspensión y los muelles, pues que por lo que no es de serie, pero todo lo demás, Monty va entero de serie. Como podéis ver, prácticamente cualquier coche lo puede llevar. Obviamente hay que tener en cuenta que son accesorios que pesan, de ahí que hayamos reforzado la suspensión, pero más allá de eso, es un toldo que te puede dar sombra, que te puede ayudar sobre todo cuando llueve, incluso en las noches así más fresquitas, permite que se quede almacenado un poquito el calor, así que realmente lo puedes usar todo el año. Os lo recomendamos. Cualquier duda nos la podéis dejar en comentarios y encantadas os lo respondemos. Acabo de terminar de grabaros el vídeo del toldo, ¿vale? Y os decía, importante que no os dejéis la cuerda. Iba a arrancar y adivinad que me dejaba. No os dejéis la cuerda.